Saben, creo que la presentación de Ryan Gosling en los Oscars de este año 2024 es un parteaguas entre el presente y el después para futuras presentaciones de esta índole en las premiaciones de la Academia, a lo mejor del séptimo arte. ¿Y por qué me surgió toda esta idea? Bueno, después de haber visto el performance que ofreció Ryan Gosling cantando I'm Just Ken, procediente de la película de Barbie, sí, del soundtrack de Barbie, bueno, se me generaron muchas ideas y creo que tiene un valor enriquecedor para forjar expectativas muy fuertes hacia todos los artistas que se les dé la oportunidad para presentar un performance en futuras presentaciones de la Academia. Y sin tantas revolturas o desviar el foco de atención de lo que quiero decir, bien, les quiero hablar de esta presentación en general, porque creo que desde el inicio aparentemente se siente que esta presentación inicia con un acto sorpresivo, dando a entender al espectador televisivo que este performance no estaba planeado o iba a ser acto de sorpresa. ¿Por qué? Porque al frente vemos en cámara a la mismísima Barbie, a Margot Robbie, con una sonrisa de par en par sobre sus mejillas, sabiendo que el performance ha iniciado. La cámara se adentra un poquito hacia quien está a su costado, en su asiento trasero, con un sombrero vaquero cubriendo su cara, pero no es otro que el mismísimo Ken en persona. Sí, Ryan Gosling, alzando lentamente el sombrero de vaquero, nos deslumbra su cara de rockstar, portando un traje fuchsia con una actitud muy rockera. Se levanta de su asiento para iniciar este performance. Algo que quiero dejar muy en claro es que se le ve con una actitud muy rockera, que hace conexión directa a todas las personas que están sesgadas bajo el cliché de la vestimenta de los artistas que portan atuendos en esta tonalidad rosa, fuchsia o cualquier variante en pink. Sí, porque principalmente para los malpensantes se le atribuye mucho a ciertas preferencias de género y demás, cosa que Ryan Gosling hace el contraste perfecto con su actitud rockera desde el comienzo del performance. No se le pierde esta actitud en todo el performance, se levanta e inicia a cantar en el escenario y todos los asistentes del evento les causa tal impacto que le ponen atención, lo cual quiero hacer mención que hay un dato curioso sobre la letra de la canción, la cual podría ser como un mensaje de desahogo sobre el ponerse en la posición o mostrar empatía con el personaje de esta narrativa, en el cual posee belleza física y atributos atractivos para ambos géneros. Pero, ¿por qué menciono todo esto? Porque la letra de la canción va sobre que el personaje te hace saber de que cómo es que él, siendo guapo, teniendo todo en expectativa para triunfar en el amor, en la vida, pues nadie lo toma en cuenta como él querría. Sí, inclusive pues cómo se siente decaído en el amor por la presencia de la muñeca frente a él. O bueno, al menos a mí me genera esa expectativa de narrativa, del decir, quiero que me juzguen por lo que realmente es mi persona, no por mi apariencia física o lo que sea, o la idea que se forjan ustedes mismos basándose simplemente en mi apariencia, porque están viendo solamente la primera capa de mi persona. Bueno, continuando con el performance, para mí denota una planeación muy sólida. ¿Por qué? Porque vemos a Ryan Gosling totalmente relucido con el foco de atención, pero en el trasfondo vemos actores y bailarines inclusive que participaron en la misma película de Barbie, por hacer mención especial a Simu Liu, que dio todo en el escenario bailando con los pasos de Kent. Y hay que hacerlo mención porque yo leí por ahí que el actor recientemente se le hizo una intervención médica, una operación sobre el talón de Aquiles, y se estaba recuperando de esa lesión, lo cual no afectó que dentro del performance de la presentación de esta canción reluciera como uno de los Ken secundarios, o sea, dando todo de sí, no solamente él, los demás bailarines y Ryan Gosling. Además, acto que hizo una mezcolanza de participación entre el público, el espectador y las principales actrices y la directora de la película, porque llega un momento en el que Ryan se acerca a la directora, a Margot Robbie y a America Ferreira, pequeño paréntesis para los fans
de la serie Superstore. Si ya saben, sitcoms parecidas a The Office, Community y ese tipo, pues America Ferrera, la actriz secundaria de Barbie, pues sale en esa serie en Superstore interpretando el papel de Amy. Hago mención de esto porque estas tres mujeres hacen interacción dentro del performance de Ryan Gosling, generando esa conexión de emoción y felicidad que transmite como que esa vibra de que todo va bien, todo está saliendo chido. Después Ryan Gosling regresa al escenario, los bailarines siguen de fondo, él sigue su performance y demás. Y aquí hace mucho contraste con la letra de la canción porque de repente inesperadamente toma la mano de su camarógrafo, super rockstar, se dirige al escenario, se sigue el performance y de repente lo alzan a Ryan Gosling mostrando las caras de Barbie, de una Barbie muy emblemática. Sí, sigue el performance, de repente se hace un cambio de escena y Ryan está al lado del legendario Slash. Sé que muchos comentaron de que Slash, su participación se sintió como que pues por vendido, por otro tipo de cosas negativas, pero pues dinero es dinero y además yo creo que Slash forjó muy buena dupla de participación con su solo de guitarra, aportando al performance de la canción. Se sintió muy bien, su actitud rockera. Además, dato sumamente a destacar es que Ryan Gosling no hizo ni lip sync ni playback. Se sintió muy natural su participación, su desenvolvimiento en el escenario y creo que tiene muchas cosas positivas a destacar frente a los pocos detalles negativos que podrían destacar. Por ejemplo, como frente cuando va caminando al escenario, se ve como pues le cuesta un poquito de trabajo el colocar el micrófono en el soporte, pero son errores situacionales humanos que se presentan dentro de la velocidad del acto de presentar este performance. Se sintió todo muy natural. Como ya les dije, se notó que sí cantó en vivo y en directo, algo que se le agradece. Se denota que Ryan Gosling está preparado y pues desde mi punto de vista es un muy buen cantante. Incluso creo que dentro del género del rock o pop rock, punk rock y demás se desenvolvería muy bien si es que en algún momento por hobby o demás decidiera hacer una banda, lanzarse como solista. Creo que su voz va muy acorde al género, se desenvuelve muy bien y creo que este performance para mí, en opinión personal, como ya les comentaba desde el inicio, la razón principal por la que yo creo que marca un parteaguas entre un presente y un después es porque, bueno, este performance era totalmente inesperado. No solamente era presentarse al artista, cantar la canción y ya. No, hubo un detrás de todo, un performance, bailarines, actores de la misma película, la dupla de participación con las actrices y la directora. Entonces toda esa mezcolanza generó que este performance fuera perfecto en escena. Y pues creo que, como ya les dije, futuros artistas principalmente que vayan a hacer performance, presenten canciones directamente de un soundtrack de alguna película sin importar el género, porque pues claro, puede haber múltiples géneros en este séptimo arte. Pues creo que va a marcar como que una expectativa negativa si no cumplen con hacer una armonía entre su presentación y lo que están cantando. Si solamente se presentan, cantan la canción, se van a ver como que pues sí, te presentaste, estás cantando, pero pues solamente eso, o sea, lo hiciste por cumplir. Entonces yo creo que va a generar una sobreexpectativa de pensársela en si pueden dar un buen acto o no. Bueno, eso en instancia, me estoy divagando mucho, eso ya dependería de cada artista, pero por eso creo que representa un presente y un después, porque fue muy buen performance. Era un poco inesperado porque Ryan Gosling, según ya había declarado en entrevistas y conversaciones, que él no quería participar. De repente hubo un convencimiento, no sé si por dinero o por qué razón lo haría, pero participó. Creo que su performance es muy bueno y en algún futuro se enlistan o se catalogan cuáles han sido los mejores performances sobre cantantes que se han presentado en la gala de los Oscars. Pues creo que al menos hasta ahora, entra dentro de un top 3 o un top 5. Eso es lo que les quería decir. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, pues no olviden ver los demás videos del canal y nos vemos.